Ay, Cris, no, no sé cómo meterme. Todopoderoso, Dios Padre, gracias por todo, Señor. Nuevamente estamos aquí, Nomás lo bendito. escucho, pero no oigo, no sale la pantalla. Pues a ver, quítale eso. Pues que te debe haber salido. ¿Ya empiezo? ¿La cerraste? No, Sí, está. sí. A ver, abre la otra aplicación. Bendito Dios Padre Todopoderoso, gracias, Señor, por estar nuevamente aprendiendo de tu palabra, Señor. Bendice a cada alumno, Señor, que estamos aquí hoy. Danos la inteligencia, Señor. Abra nuestra mente, danos la sabiduría y el amor para tu palabra, Padre. Bendice a cada uno de los que estamos esta noche, Señor. Que sea todo para seguir aprendiendo de ti, guiándonos, Señor. Guíanos con tu luz. Haznos obedientes a ti, por favor. Danos de tu santo y sagrado Espíritu para no alejarnos de ti y seguir adelante cada día, bendito Dios. Gracias por todo, Señor. También te suplico por la maestra, Señor, igual. Abre su corazón y su mente igual que a nosotros, Padre bendito. A todos te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Muy bien. Pues continuamos, hermanos, solo haciendo un pequeño repaso de lo que vimos la clase anterior. Vimos algunos puntos básicos, ¿verdad? Con respecto a cómo muchas personas son influenciadas en el error o en el engaño con estas doctrinas falsas, ¿verdad? Cómo se puede meter fácilmente y puede engañar. Pero vimos estos tres puntos que, pues, si la estamos practicando, ¿verdad? Si no estamos conociendo la palabra de Dios, podemos tender a caer en el error y caer en el engaño también. Entonces, el primer punto de la cual hablamos, pues, es la ignorancia, ¿verdad? El no conocer a nuestro enemigo, el no conocer la diversidad de doctrinas falsas que existen y fácilmente, pues, nos pueden engañar, ¿verdad? Y también vimos que muchas personas únicamente tienen su mirada puesta en las señales, en los milagros, en las cosas que el hombre puede hacer. Entonces, si la persona es capaz de hacer algunas señales, algunos milagros, seguramente, ¿verdad? Van a decir, pues ese es el lugar correcto, esa persona correcta. Pero la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que muchos, incluso lejos de Dios, lejos de la palabra de Dios, pueden hacer milagros, pueden hacer estas cosas. Entonces hay que tener cuidado, por eso la importancia de conocer. Y el punto 3 nos habla el seguir a un guía o un maestro falso, el que estemos siguiendo a alguien, ¿verdad? Que no tenga la verdad, que no esté centrado en conocer, ¿verdad? O está enseñando la doctrina real. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Luego vimos también un poco, hermanos, acerca de cómo este mundo hoy en día, ¿verdad? Está prácticamente, ¿verdad? Se está convirtiendo pues, en un lugar donde abunda esto de que existen muchas doctrinas, muchos líderes falsos. Hoy en día, hermanos, hay incluso, ¿verdad? Iglesias cristianas, eh, pues que realmente están dentro de practicar doctrinas falsas, enseñanzas falsas, y lo que hoy en día está sonando son los matrimonios igualitarios, la ideología de género, ¿no? Y cosas que han tornado, ¿verdad? Y han llamado lo malo como bueno y lo bueno malo. Piensan que, pues esto, a muchos no es malo, Dios es amor, ama al pecador, pero hay requisitos, puntos importantes que hay que tener en cuenta para poder, pues, también aceptar esto. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Estos enseñan, ¿verdad? De una manera liberal, incluso muchas iglesias, ¿no? Creo que en México no pasa mucho, pero allí en Estados Unidos, en muchas iglesias hubo una ocasión donde
se empezaron a aceptar incluso matrimonios dentro de iglesias cristianas, ¿verdad? Y la respuesta de los pastores cuando les cuestionaban por qué permitían estas cosas, la respuesta era porque pues, estamos en libertad y Dios ama al pecador, ¿sí? Pero no aceptamos conductas pues, de ese tipo, ¿verdad? Amamos al pecador, pero las conductas, sus acciones no son aceptables dentro de la iglesia. Allí en Romanos 1, 24, 26 y 27, vamos a leer. Vamos a empezar con el verso 24. Dice, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ¿verdad? Van de mal en peor. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Y algo que, vamos, creo que no es novedad ahora, ¿verdad? Esto está sonando, está sucediendo. Ahora sí que no solo en las ciudades grandes. Anteriormente esto se practicaba, hermanos, únicamente en ciudades grandes, como por ejemplo en este caso Cancún, México, y hermanos, en los pueblitos era difícil escuchar, ¿verdad? No era aceptado en una comunidad este tipo de acciones de matrimonios igualitarios, pero ahora pues no es algo que se cierre, ¿verdad? Es algo que todos, incluso sea una ciudad, sea un poblado, se está metiendo por todas las comunidades. Y esto, hermanos, incluso en las escuelas, ¿verdad? Haciendo, dice de esa manera, las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. ¿Sí? Del mismo modo, dice, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida. Entonces, todo esto, hermanos, dice la palabra de Dios, que Dios los entregó, no los obligó, los entregó. Y esto se refiere a que él, ¿verdad?, se apartó de los hombres, se apartó de ellos, personas, ¿no?, los dejó hacer lo que quieran. Y eso es terrible, hermanos. Creo que lo peor que puede suceder en el hombre siendo cristiano es que Dios se aparte de nuestra vida. Esa es la peor maldición que podemos recibir. Que Dios ya no está presente, ¿verdad? En lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros decidimos. Ahí hay otro texto, ¿verdad?, que va en contra también. No, hay muchos textos, pero vamos a ver algunos. eh, Corintios 6, 9 al 10 también es otro texto que nos habla y está en contra de este tipo de pensamientos que hoy en día está abundando. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nuevamente, ¿verdad? Adúlteros, afeminados, aquí resalta, ¿verdad?, los homosexuales. Ahí en Tito 1:10 hay muchos obstinados, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la incircuncisión. Pero allí en Corintios, la palabra afeminado pues tiene que ver con gestos y actitudes femeninas, ¿verdad? Y no solo gestos, hermanos. Hoy en día incluso se visten, tal, tienen pareja, ¿verdad? Esto se está poniendo cada vez, ¿verdad? Y la palabra de Dios se está cumpliendo una tras otra. Por eso la venida de Cristo, hermanos, la próxima, tenemos que tener mucho más cuidado, ¿verdad?, con esta diversidad de sectas, de doctrinas falsas que se están presentando en todo lugar. Ahí en Tito 1:10 dice, aunque la gente pues no está de acuerdo, ¿verdad?, en lo que
Muchas veces te dicen esto porque no aceptas este tipo de relación. Pues sí son personas que Dios ama, que no es que no los aceptemos, los amamos, pero sus acciones, ¿verdad? Sus actitudes, no las aceptamos. Y hermanos, la Biblia dice, ¿verdad? Hay ciertos puntos. Y si la Biblia dice que debemos hacer ciertas cosas con ese tipo de pensamientos, ideologías, todo esto, ¿qué debemos hacer? Obedecer a la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si no la hacemos, hermanos, vamos a terminar como dice Tito 1:10. La mente se va a corromper aún más. Y ustedes véanlo. Algunos pastores, personas que han permitido un poco, ¿verdad? De levadura, ¿qué pasa con ellos? Hay muchos ahora que, ¿verdad? Se han contaminado, han sido permisivos en algunos puntos. ¿Y qué ha sucedido? Un corrompido por total. Y este tipo, hermanos, recae mucho también en la guía de falsos maestros. Y nos enseña Isaías 20, hermanos, que sucede esto también porque no hay discernimiento espiritual. Hoy en día son pocas las personas, hermanos, que llegan a meterse en la palabra para poder tener también ese discernimiento, hermanos. Hay que meterse en la palabra, meterse con Dios, hablar con Dios para que este discernimiento, hermanos, aún, ¿verdad? Pueda crecer en nosotros. ¿Sí? Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, tengamos cuidado nosotros como hijos de Dios, hermanos, el conocer, ¿verdad? Ya vimos algunos puntos importantes, ¿verdad? Que también tenemos que tener cuidado, cómo reconocerlos, qué hacen, ¿verdad? ¿Por qué lo hacen? Si estoy dentro, si estoy practicando esto, ¿verdad? Estos puntos que vimos en la clase anterior son importantes. Y estos son solamente lo que vimos la lección anterior un poco, ¿verdad? Porque hice un pequeño repaso, ¿no? Creo que es casi del final porque hay alumnos que ingresaron hoy, entonces para que no estén tan perdidos también allí. Entonces, en la lección de hoy, que es la 3, ¿cómo podemos reconocer una secta o doctrina falsa? Con punto número 1, dice, siempre le añaden, aparte de la Biblia, otra autoridad. ¿Cómo es esto? O sea, si tienen la Biblia, pero tienen otro libro, otra cosa, otra persona que piensan que es otra autoridad importante. Entonces, primer punto, ¿cómo reconocemos que estas sectas o doctrinas que se practican que son falsas? Los reconocemos porque siempre tienen o añaden a la Biblia aparte la otra autoridad, tienen otra autoridad. Por ejemplo, la organización o el líder busca otra autoridad aparte de la Biblia porque siente pues que la Biblia no es suficiente para guiar. ¿Sí? Ahí en primera de Timoteo 6:3-5 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales. ¿Por qué nos dice, nos recalca, apártate de tales? Porque son falsos, ¿no? Ese tipo de hombres que no se conforman entonces, hermanos, con esta sana doctrina y empiezan a buscar más fuentes, más. Y no es malo, hermanos, cuando a nosotros, pues nos toca, ¿verdad?, estudiar la palabra de Dios y estamos leyendo un libro, pero es diferente cuando
ocupamos el libro como autoridad y menospreciamos la Biblia. Así no es, ¿verdad? Sí, puedo ocupar un libro, ¿verdad? Como auxiliar, pero no debe ser la autoridad en la enseñanza, en lo que yo hago o en lo que yo ocupo para guiarme en los caminos del Señor. Por eso, hermanos, las doctrinas falsas son todos aquellos que la practican, los llevan a cometer incluso más errores. Todos aquellos que hacen esto los llevan a más errores. Conductas que según Timoteo, hermano, causadas por esas doctrinas. No sana. Y te dice, apártate. Voy a leerles cómo lo dice allí en Biblia de Dios para todos, o Palabra de Dios para todos. Dice el mismo de 1 Timoteo 6, 3 al 5. Algunos enseñan ideas extrañas que no están de acuerdo con la verdad. Enseñan verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conducen a una vida recta dedicada a Dios. Esos maestros se enorgullecen de lo que saben, pero realmente no saben nada. Están obsesionados con cuestiones y discusiones que resultan en envidias, conflictos, insultos, malas sospechas y peleas constantes y tienen una mente perversa. Terminan alejados de la verdad y piensan que la vida dedicada a Dios es una manera de ganar dinero. ¿A qué les suena hoy en día? ¿verdad? Muchos han convertido su ministerio para tener ganancias, para generar recursos. ¿verdad? Si has visto a alguien así, cuidado, dice la palabra de Dios, apártate. ¿sí? Tito 1, 10 al 11. Dice, hay aún muchos obstinados, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la incircuncisión. A esos es preciso taparle la boca porque trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no hay. Entonces, ¿quiénes son así, hermanos? Que van de casa en casa, ¿verdad? Hombres contumaces, habladores de vanidades, engañando, viendo una vida de religiosidad, hablan únicamente libros, ¿verdad? Y no sé si le ha tocado a usted tener una atalaya. ¿sí? Los testigos de Jehová, ¿verdad? Su libro principal, del que te hablan siempre, ¿verdad? Es su atalaya. Su único libro, con muchos errores, que por descuido no nos dejaron, ¿verdad? Quitaron citas bíblicas con las que podrían hablarles, incluso nosotros hablarles de Jesucristo. Lo quitaron, lo cambiaron y pusieron lo que les conviene. Doctrinas falsas, sectas, ¿verdad? También los mormones, hermanos, quitaron la verdadera autoridad y ellos ocupan un libro que está, que pusieron por encima de la Biblia. Y este libro lo llaman como el Moroni, ¿verdad? Los musulmanes tienen un libro llamado el Corán, que también para ellos es más que la Biblia escrita por alguien 500 años atrás, pero ¿verdad? Con muchos errores, ocupando este libro como su fuente principal cuando ¿verdad? Está lleno de errores. Sacaron muchas cosas de la Biblia y los adaptaron a su libro diciendo pues que eran supuestas revelaciones de esa persona quien es. Los de la luz del mundo, los que se han escuchado de este grupo religioso. Hermanos, ellos aparentemente viven una vida como cristianos, ¿verdad? Pero sus líderes, según ellos, únicamente sus líderes pueden interpretar lo que dice la Biblia. Y esto, ¿verdad? Están haciendo entonces, ponen la Biblia a un lado, suponen que la autoridad principal es el líder. Ponen por encima, ¿verdad? De la Biblia la autoridad líder, los católicos. El Papa, ¿verdad? Es el que toma la autoridad por encima de las escrituras. Y nótelo, para ellos, ¿verdad?
únicamente al Papa. Antiguamente, ustedes conocen la historia, únicamente el sacerdote era el único que podía leer la Biblia. ¿Sí? Entonces, el primer punto para saber, ¿verdad? O reconocer estas doctrinas, estas sectas falsas, es que siempre, ¿verdad? Le añaden otra autoridad, que no es la Biblia. Siempre añaden, aparte de la Biblia, otra autoridad. ¿Sí? Número 2, le restan la obra de Jesucristo. ¿Qué es esto? Le quitan el valor de la obra de Jesucristo que hizo en la cruz. ¿No? Presentan a Jesús como menos o menor a Dios. Presentan insuficiencia en la obra de Cristo. No presentan el valor de la obra de Cristo para el perdón de los pecados. Los testigos de Jehová, por ejemplo, te dicen que Jesús fue un profeta, un ser, ¿verdad? Creado. Entonces, por ser un ser creado, es menor que Dios. Le restan valor a Jesucristo. Para los mormones, Jesús es un ser divino únicamente, entre varios. Y de hecho, ellos, hermanos, lo colocan a la misma altura que Lucifer. ¿Qué están haciendo? Le restan valor a la obra de Jesucristo. Los adventistas, escuchen, dicen que si no guardan el sábado, te condenas y no tienes salvación. ¿Qué hacen? Le restan la obra que hizo Jesucristo, porque dicen que no es suficiente la obra de Jesucristo. Lo único que tienes que hacer para ser salvo es guardar el sábado. Entonces, le quitan el valor a la obra que hizo Jesucristo. Y todos esos hermanos declaran que Jesucristo no es suficiente, que su obra salvadora no es suficiente, ¿verdad? Que debe haber algo. Vamos a ver cómo también los primeros cristianos, hermanos, se enfrentaron a este tipo de enseñanza, ¿verdad? Con estos hombres religiosos en aquel tiempo. Allí en Hechos 15, versículos 1 y 2, nos dice: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo y Bernabé tuvieron una circuncisión y contienda no pequeña con ellos. Por eso una discusión y contienda no pequeña con ellos. Por eso se dispuso que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Aquí, ¿qué estaba sucediendo? Estaban enfrentando esta situación, ¿verdad? Mezclaban ritual, la fe, para poder ser salvos. No era suficiente, pues, la obra de Jesucristo. Pero allí en Gálatas también 2:15 al 16 nos dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, porque por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Verdad? Vemos en los primeros puntos, hermanos, en Hechos, ¿verdad? Como la reprensión de Pablo, reprendiendo a Pedro en esta situación, dice allá que tuvieron una discusión, ¿verdad? Delante de todos. Y ahí, hermanos, ¿por qué tuvieron esta discusión? Porque Pedro estaba conduciendo a algunas personas, ¿verdad? Y les estaba hablando de la circuncisión y que si ellos se circuncidaban iban a poder ser salvos, pero él estaba cayendo en el error. Pablo entonces reprende a Pedro, ¿verdad? Que les dice a los gentiles que no debían tener fe, únicamente debían de circuncidarse. Pero Pablo les dice: no hay ley, no existe la ley, únicamente debemos creer en el Señor Jesús. Y Pedro, hermanos,
Bueno, Pablo, recordándole a Pedro, le reprendió que la salvación es por fe, ¿no? Es por fe, no por obras de la ley. Y terminamos leyendo en el verso 16, no por obras de la ley, porque nadie va a ser salvo solamente por obras. Y la fe, recuerden ustedes que la fe no solamente es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? No, no solamente es eso, no solamente es pensar, pues, ¿tienes fe? Sí. ¿Y qué es fe? Es que si pienso que voy a tener el carro del año, lo voy a tener, eso es fe. Y la fe no es eso, hermanos, la fe es Jesucristo. La fe es tener mis pensamientos centrados, convencidos de que Jesucristo puede hacer la obra en mi vida. O sea, tengo una plena seguridad, una entrega en creer en Jesucristo. Eso es fe, ¿sí? Entonces, ¿cómo detecto cuál es una doctrina o una secta? Número 3, porque multiplican los requisitos para la salvación, ¿sí? Le añaden más cosas para poder ser salvos. Para aceptarte en este grupo, tienes que ser parte, tienes que hacer esto, tienes que entregar esto, tienes que hacer esto para poder ser salvo. Y muchos hermanos, por ejemplo, incluso iglesias cristianas han caído en ese error. Si no te bautizas, no puedes ser parte de ellos. Y es algo que pues, no va con lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Déjate enseñar con lo que nosotros enseñamos y puedes ser parte del grupo. Practicar algún ritual y puedes ser parte del grupo, ¿verdad? U otras cosas. Entonces le añaden más cosas para que las personas puedan ser salvos o puedan pertenecer a su grupo. Por ejemplo, unos dicen, no eres parte de nosotros, no puedes salvar. Los católicos, los mormones, ¿verdad? Multiplican los requisitos. Si no eres parte de nosotros, de la Iglesia Universal, no puedes ser salvo, ¿verdad? Cuando la Biblia nos habla de un solo requisito, hermanos, creer, tener fe, ¿verdad? Acompañado de arrepentimiento. Creo, pero me arrepiento, ¿no?, de mis pecados. Efesios 2, 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos 3, 23, 24, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, no solo de obras, las obras únicamente son evidencia, hermanos. Las obras son importantes porque muestran que yo he sido salvo. Sí, por eso dice la Biblia que tu fe, ¿verdad?, tiene que estar acompañado de obras, porque eso muestra que yo he sido salvo, ¿sí? No son para únicamente que yo haga tantas obras, no son para salvación, no es únicamente para mostrar que yo he sido salvo. Y Romano nos dice, nos recalca otra vez, gratuitamente, por su gracia, un favor inmerecido, ¿verdad? Nos recalca entonces que la salvación, no hay de qué pelearse. De otra forma, entonces, hermano, no hay, ¿verdad? Es por gracia, es un regalo de Dios, mediante la obra de Jesucristo. Por eso, a veces, ¿verdad?, digo, pobre de aquellos que hacen a un lado la obra de Jesucristo, la redención de Jesucristo. Perdidos van a estar. Porque somos justificados, hermanos, ¿verdad?, por medio de la fe, no por obra. Hechos 26, 18. Dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre
los santos. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Para que se abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás, para que reciban por la fe que es en mí. Pablo, hermanos, habla como Jesús le ordenó esto, como por fe. Es el perdón de los pecados, no por obras. Entonces, estas sectas que hacen, multiplican los requisitos. Si tú notas algo así, puedes advertir a aquellos que están en ese camino, ¿verdad? 4. ¿Cómo reconozco cuál es una doctrina falsa, una secta? 4. Que dividen a la iglesia de Cristo. Y una característica de las sectas, hermanos, es que creen que son los únicos que tienen la verdad, los únicos buenos intermediarios entre el pueblo y Dios. No hay otro país. Ya con este pensamiento, hermanos, ya están dividiendo la iglesia. Ahí en Timoteo 2:5 dice, pues hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, nadie tiene la razón, ¿verdad? El mundo te dice, yo soy la iglesia perfecta. No hay. La verdadera iglesia es el camino hacia el Padre, hacia la salvación, hacia la vida eterna. No hay otro medio, no hay otro camino, no hay un intermedio. Los católicos dicen que María es el intermedio, no lo es. Jesucristo, el único. Ahí en Primera de Corintios 11:17-19. Dice, al anunciaros esto que sigue, nos alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. En primer lugar, cuando os reunáis como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte se lo creo. Es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se pongan en manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Entonces, ¿para qué? También suceden las divisiones. ¿Por qué permite Dios las divisiones? Para saber quiénes son aprobados y quiénes no lo son. ¿Sí? Ahí te vas a dar cuenta quiénes han aprobado y quiénes. Judas 17-19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que os decían, en el último tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, viven sensualmente y no tienen al Espíritu de Dios. Entonces el verso 19, vamos, ¿qué dice? Yo tengo, de verdad, Señor, ¿verdad? Y vemos que muchos están cayendo en este error. ¿Qué sucede acá? Causan divisiones, viven sensualmente y no tienen al Espíritu. En últimos tiempos van a suceder y están sucediendo, ¿verdad? Todas estas cosas. Y lo bonito de esto, hermanos, es que aunque habrá momentos en los que Dios, hermanos, permita que sucedan o incluso te mueva a otra iglesia, ¿verdad? Pero siempre, hermanos, el Señor va a poner su respaldo en ti. Pero hay que recordar también, si Dios permite que tú te muevas a otra iglesia, asegúrate de que ese lugar donde vas a estar tenga una doctrina, ¿verdad?, verdadera, tenga una doctrina sana. Dios permite que te muevas con un propósito. Llevas la bendición de Dios, el respaldo de tus autoridades. Porque puede ser que yo me mueva, hermanos, o sucedió algo, ¿verdad? Pero debes estar seguro que
tienes el respaldo de tus autoridades, de tus pastores. Pero hay hombres con otras intenciones, hermanos, que solo llegan a dividir a las iglesias para formar sus propios grupos con un fin. Ya lo vimos en la lectura anterior. Negocios, fines ¿Cuál es la más de lucrativos. azúcar? ¿Sí? Vemos que tienen un fin más lucrativo, tener, hacer pues, de eso un negocio. Cuando el Señor, hermanos, nos manda, ten cuidado porque puedes también ocasionar una división y yo tengo que estar seguro, hermanos, ¿verdad? Si lo que voy a hacer es realmente algo que provenga de Dios, tengo la autoridad, no la tengo porque sucedió. Entonces, ten cuidado. Entonces, ¿cómo reconozco a la secta? Doctrinas falsas. Número 5, hacen uso de malas interpretaciones de la Biblia, ¿no? En muchos casos, hermanos, le dan un mal uso, una mala interpretación. ¿Por qué? Porque no respetan reglas. Allí ustedes algunos que ya llevaron hermenéutica, ¿no? Enseñan cómo estudiar la Biblia, pero cuando las personas no se preparan, hermanos, empiezan a intentar interpretar la Biblia a su manera, caen en el error de interpretación. Y eso sucede porque muchos pues no saben las reglas, los principios de la interpretación, son engañados fácilmente por todo tipo de doctrinas. Por eso la importancia de conocer la palabra de Dios para que pues no caiga en ese error, ¿no? Segunda de Timoteo 2:15 dice, procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad. Entonces, ten cuidado, ¿verdad? Nosotros vamos a un trabajo, hermano, lo hacemos bien. Dar, ¿verdad? Dar lugar a que el jefe hable mal de nosotros, ¿verdad? Y que esté feliz, que hable bien de lo que soy como hijo de Dios, ¿verdad? Que yo represento a Jesucristo, ¿verdad? En este mundo que muchos no conocen. Entonces, como obreros, hermanos, tengo que ser aprobado incluso por mi jefe, que realmente reconozca que yo soy un hijo de Dios, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones, hermano, en lugar de ser aprobados, a veces somos reprobados, ¿no? En nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser, en lugar de dar a conocer que realmente somos hijos de Dios, hacemos lo contrario. Prediquemos, vivamos lo que predicamos, enseñemos con nuestra vida. Segunda de Pedro 2:1-3. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán su libertinaje por causa de ellos. El camino de la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros. Con palabras fingidas sobre tales, ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Entonces, hermanos, nuevamente, ¿verdad? Muchos van a introducirse como personas inocentes, como herejías ocultas y que parecen, ¿verdad? Que no son malos. Y a muchos van a engañar y van a destruir, porque ese es el principal objetivo de Satanás, ¿no? Meterse poco a poco con esas herejías, ¿verdad? Bañadas con un poco de verdad, destruyen, confunden, cuando no se conoce la palabra de Dios. Podemos ver entonces la responsabilidad que tenemos como líderes, como pastores, ¿no? De prepararnos, de dar a conocer la palabra de Dios, de dar a conocer lo que a Dios le agrada, ¿no? La responsabilidad es grande, hermanos, y el valor
de cada alma, de estar preparados, de enseñarles correctamente para que no sean engañados. Es nuestra responsabilidad cuidar de las ovejas. No sean engañadas con herejías, ¿verdad? Están encubiertas y hoy en día, hermanos, se están metiendo, se están infiltrando cosas, ¿verdad? Y hoy en día, hermanos, es fácil, ¿verdad? Que se engañe. Por eso la importancia, y nos recalca la palabra de Dios, nosotros nos preparemos, como que nos armemos para poder enfrentar todas estas situaciones. Conozcamos la palabra de Dios. Judas 1:3-4. Amados, por el gran deseo que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortar a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios y el único soberano y a nuestro Señor Jesús. Entonces, no es algo también, ¿verdad? Que apenas empezó, desde hace tiempo, ¿verdad? Nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Que debemos tener este celo santo por la verdad. Un celo, hermanos, recalco, no de pleito, ¿no? Hablamos la palabra humildemente, sin contiendas. Así vamos a conocer la verdad, hablamos la verdad, damos la palabra verdadera, y Dios se encarga de hacer todo. No nos metamos en discusiones vanas, en contiendas que no tienen ningún. Y el verso 4 dice que hay personas impías que se meten a las iglesias, no y hacen de las suyas. Aquí, ¿cuántas iglesias, hermanos, por un poco de supuesta verdad, confunden y han destruido muchas iglesias, incluso aquí en donde estamos, y seguramente ahí donde ustedes están, pero hemos visto cómo últimamente muchos han interpretado esto de que Dios me dijo a través del sueño, Dios me dijo que te dijera, y hay que tener cuidado, porque si realmente es Dios quien dice, bueno, se habla, pero si no es Dios, hay que tener cuidado. Hermanos, aquí ha sucedido muchos casos de cómo personas han dicho, Dios me dijo eh, que voy a tener una iglesia, lo voy a hacer. Dios me dijo que me debo separar de esta iglesia porque necesito hacer una sola iglesia. Y se han apartado, han creado su propia iglesia, se han puesto nombres de pastores sin tener la autoridad de sus líderes. Y hay que tener cuidado en cómo estoy actuando. Realmente sí estoy teniendo la palabra de verdad, lo estoy tomando porque eh, lo vi en algún canal, vi que así hablan, vi que así interpretan, y con cuidado, ¿no? Y creo que en la clase anterior les dije también de aquel predicador que dijo, ¿verdad? Y estaba predicando, y él demostró qué tan fácil es engañar a las iglesias de miedo. Y se metió y estaba orando fervientemente el pastor y dijo, viene el Espíritu sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre la iglesia, y empiezan a gritar más fuerte porque el Espíritu estaba llegando sobre ellos. Y al finalizar el pastor, ¿verdad? Y dijo a la iglesia, y el Espíritu que está sobre ustedes es el Espíritu. Y la iglesia empezó a gritar, Señor, perdónanos, Señor, ¿se dieron cuenta cuán fácil es engañar, ¿verdad? A la iglesia? Y eso le enseñó el pastor a la iglesia. Tengan cuidado, no todos los espíritus son de Dios. Y buena cachetada que les dio, les dijo, arrepentir. Entonces somos
puestos, hermanos, para cuidar a la iglesia. No dejemos que actúen o que entren, fácilmente nos engañen con palabras, sino que comprobemos si está realmente en la palabra de Dios. Entonces, estos hombres entran y meten libertinaje, ¿verdad? Niegan a Dios en sus vidas. Y hermanos, que eran muchas iglesias que están practicando hoy en día el ateísmo. El ateísmo está dentro del ser. ¿Por qué les digo? Porque muchas iglesias dicen conocer a Dios, pero niegan a Dios con sus vidas. ¿Cómo viven? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Negamos a Dios con nuestra vida? ¿Con mis actos? ¿Con mis palabras? ¿Con lo que yo platico? Tengamos cuidado. Vamos, pues podría ser que no estoy practicando la sana doctrina. ¿Sí? Número 6, ¿cómo reconozco una doctrina falsa, una secta? Enseñan al hombre a conseguir su propia salvación. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, estas sectas enseñan al hombre a conseguir su propia salvación. Ya lo vimos. Algunos dicen con obras, ¿verdad? Consigue tu salvación. Da tanto y vas a poder ser salvo, ¿verdad? Da tus indulgencias para poder salir del purgatorio, para poder pasar a la vida eterna. Vemos que, ¿verdad? Otra manera, ¿no? Con la reencarnación. Puedes conseguir tu salvación, ¿verdad? Puedes hacer esto, reencarnas, ¿verdad? Hasta llegar a la persona, el animal, ¿verdad? Entonces, ahí hoy en día está sonando. Entonces, hermanos, estos son los puntos que hablan que tenemos que reconocer, pero también hay uno más. Vamos a leer Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No nos sirve, ¿verdad? Las obras, ni porque haga ni tanto, ni porque practique, ¿verdad? Y cumpla con los 10 mandamientos, que es algo difícil, hermanos, ¿verdad? Cumplir con toda la ley es difícil. Por eso, por la ley, no vamos a poder estar, sino únicamente la ley sirve para llevarnos al conocimiento, ¿verdad? Que nos demuestra que realmente estamos viviendo en pecado. Para eso sirve la ley, no para salvación. Número 7, dice, son procedimientos. Entonces, ¿cómo voy a saber o cómo detecto una secta o doctrina falsa? Son proselittas. Y una de las actividades principales de estos hermanos es pecar en la pecera de Dios. Cuando salimos a evangelizar, hermanos, muchos dicen, ¿verdad? Tienes que meterte a una iglesia. O vente a nuestra iglesia, se pelean por eso, ¿verdad? Si yo hice la campaña, que vengan conmigo. Nosotros les vamos a decir, nosotros les vamos a enseñar, congréguense con nosotros, ¿verdad? Hermanos nuestros, si hacemos, trabajamos, ¿verdad? Si Dios lo permite estar en tu redil, gloria a Dios. Y si no, pues Él sabe en qué redil va a estar. Van a tratar, hermanos, incluso estos hombres proselitas quieren alcanzar a otras personas que pertenecen a otras iglesias y eso, pues, no. Van por los que ya están en otra iglesia y que se convirtieron a nosotros. Únicamente lo quitaron de un redil y lo llevaron a otra. No se centran
en afligidos, en enfermos, en inconversos, en necesitados, sino que aprovechan la fe de las otras personas para tratar de alcanzarlos y llevarlos a sus congregaciones. Ahí solo les voy a dar la cita, hermanos, primera de Timoteo 4:1. Ahí es el último. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Conociendo, ¿cómo conozco una secta? Hacen todos estos puntos, ¿no? 7 puntos hay que analizar para reconocer cuál es una doctrina o una secta falsa. Terminamos con la lección 3, hermanos. Recuerden estar avanzando con su libro. El último viernes del mes, voy a pedirles que me envíen su avance. Y puede ser mediante foto. Recuerden, el avance pueden mandarlo como foto, pero la tarea final va a ser el Word, ¿no? Pueden hacerlo una presentación con su nombre, nombre del profesor, de la materia, tiene que tener índice y página. ¿Sí? Entonces ahí para que empiecen a trabajar con su libro. Muy bien, pues de mi parte es todo, hermanos. Muchas gracias por su tiempo. El próximo lunes no vamos a tener clases, es día inhábil aquí en México. Entonces, para que lo tengan en cuenta. El próximo lunes no vamos a tener clases. Bueno, Dios les bendiga y nos vemos en 15 días. Primeramente Dios. Gracias. Dios me le bendiga, gracias.